Hola, ¿qué tal? Soy el Yamazawa. En este video te enseñaré las diferentes formas que hay para obtener, farmear o reproducir Pikmin en toda la saga. En Pikmin 1 solo hay una forma de obtener Pikmin, la cual es acabando con enemigos y llevándolos a la cebolla. Y aunque solo exista esta manera de obtener Pikmin, hay trucos y consejos que te pueden ayudar a mejorarla. El primero sería no perder el tiempo llevándote a todos los enemigos pequeños. Claro que te servirán para aumentar tu cantidad, pero solo los primeros días. Cuando tengas un número decente, ve por enemigos grandes y píldoras de 10 y 20. El segundo es llevarte a los jefes una vez los hayas derrotado. Estos te darán más Pikmin que un enemigo normal. También hay un jefe opcional en la zona 4, el cual al derrotarlo obtendrás una gran recompensa. Si tienes la habilidad para vencerlo sin perder tanto tiempo ni Pikmin, claro está. El tercero es uno que yo siempre hago al jugar, lo cual es farmear en la primera zona. Al conseguir los 3 tipos de Pikmin es necesario volver aquí por una pieza. Como la zona es pequeña y la pieza no es difícil de conseguir, te puede sobrar medio día para farmear. Cerca de la pieza se encuentran estos enemigos, el cual cada uno te puede dar 50 Pikmin por sus perlas. Además de estos enemigos, por toda la zona habrá píldoras de diferentes tamaños. Esto y mandar el tipo de Pikmin por el color de la píldora. Esto es importante para maximizar el número de Pikmin. Por ejemplo, si un Pikmin rojo lleva una píldora roja, obtendrás 2 semillas. Sin embargo, si un Pikmin amarillo lleva una píldora roja, solo te dará una. También es importante saber que no importa si no tienes la cantidad necesaria para la pastilla o enemigo. Siempre y cuando tengas la mayoría de Pikmin, esto lo llevarán a la cebolla. Como en este caso, tengo 11 amarillos y 9 rojos, por lo cual irán a la cebolla amarilla. Otro truco que también sirve en todos los juegos de Pikmin es cuando vayas a farmear una gran cantidad de Pikmin. Siempre ten en el campo 100 Pikmin fuera, para que así no tengas que estarlos desenterrando uno por uno y perder mucho tiempo. En Pikmin 2 se agrega una nueva mecánica, la cual son los Pikmin salvajes. En este juego solo nos dan 5 Pikmin, de los 3 colores principales, al encontrarlos por primera vez. Al inicio también nos enseñan el brote rebotador. Estos sirven para cambiar un Pikmin por otro tipo. Esta planta sale en todos los juegos de la saga. En el 1 solo lo utilizarás una vez para hacer un puzzle para obtener una pieza. En este tienes que subir Pikmin azules a una zona elevada, subirte tú, cambiarlos por amarillos, desenterrarlos, después pasarlos a una zona seca, bajarte tú y ahora sí podrás obtener la pieza. Pero como puedes observar en el video de abajo, es más rápido y fácil hacerlo con un glitch. En Pikmin 1 no es necesario usar estas plantas, pero en Pikmin 2 sí, ya que es la única forma en la que conseguirás el nuevo tipo de Pikmin, los cuales te servirán para pasarte el juego. También existe otra variante, la cual se llama brote rebotador real. Esta se irá alternando entre los 3 colores principales de los Pikmin y solo necesitas uno para hacer hasta 9. La última manera de obtener Pikmins en este juego sería con los Bulbin. Estos los encuentras solo en algunas cuevas. La ventaja es que pueden resistir a cualquier elemento. Lo malo es que al salir de las cuevas no te los podrás llevar, por lo cual será un desperdicio. Una cosa que puedes hacer con ellos es transformarlos en otro tipo de Pikmin, para así podértelos llevar afuera en la superficie. En Pikmin 3 también aparecen los Pikmin salvajes. Como en Pikmin 2, solo nos darán una pequeña cantidad y al encontrarlos. Fuera de eso no hay otra manera para conseguir Pikmin que no sea farmeando como normalmente en el 1 lo harías. En este juego es muy sencillo saber qué enemigos son jefes, ya que están lejos del resto del mapa y tienen una zona amplia para pelear. Llevártelos luego de derrotarlos será tu mejor opción si quieres farmear mucho Pikmin. Y por último Pikmin 4. Antes de iniciar un día estarás en el campamento. En este puedes farmear hasta 12 Pikmin de un solo color, sin estresarte por el tiempo. También vuelven los Pikmin salvajes, pero de una mejor manera, ya que estos se encontrarán en casi todas las cuevas del juego. También es una forma de obtener un tipo de Pikmin diferente a los 3 del inicio, ya que solo podrás farmear de los 3 principales al comenzar el juego. Desde la primera zona podrás encontrar la cebolla amarilla y azul, lo cual te permitirá llevar enemigos y píldoras a estas cebollas.
En caso de que no las encuentres en la primera zona, también las puedes encontrar en la segunda y en la tercera. Si ya tienes una cebolla de un color y vuelves a obtener otra del mismo color, lo único que pasará es que te darán 20 Pikmin extra de ese color. Y la última manera de conseguir Pikmin en este juego es con las expediciones nocturnas. Al iniciar nos darán una pequeña cantidad de Pikmin luminosos, los cuales tendremos que ir reproduciendo con los trozos de estrella que se encuentran en el suelo. Mientras más Pikmin luminosos reproduzcamos y sobrevivan, nos darán más semillas. Las semillas las podremos utilizar en expediciones nocturnas y en cuevas. Al igual que los Bullmin, estos resisten todos los elementos y también cuentan con la misma desventaja, por lo cual yo te recomendaría transformarlos en otro tipo de Pikmin una vez ya los hayas utilizado, si no quieres ver cómo los abandonas en una cueva. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que alguno de estos consejos te haya servido. Comenta si conoces alguno que no haya mencionado yo. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Suscríbete si te gusta el contenido de Pikmin. Nada más. Adiós.